Dios les bendiga, padre de familia. Para nosotros es una bendición tenerlos y es una bendición también compartir con ustedes en pocos minutos una pequeña porción de la palabra de Dios, y también agradecerles por el corazón y la disposición que ustedes tuvieron de mandar a sus niños. Les estamos altamente agradecidos, y pensando en lo que están haciendo los niños en esta semana, yo quisiera dejar una pequeña reflexión antes que vengan todos los niños. Cada sección de niños van a tener su participación, y antes que ellos vengan, yo quisiera dejarles esta pequeña porción bíblica en el corazón de ustedes para poder entender por qué se está haciendo esta actividad en esta semana. Y quiero llevarles al Evangelio de Lucas, para los que tienen por ahí la escritura. Y si no, pues quiero darle lectura para poder meditar un poco en esta porción bíblica. Y en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 2 y versículo 49, quiero dejar este pequeño versículo en el corazón de cada uno de ustedes. Entonces les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Quiero darle lectura nuevamente. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Este pequeño versículo bíblico nos hace recordar lo que es la responsabilidad de los padres de educar a los niños espiritualmente. El Evangelio no es para imponer a nadie. El Evangelio no es para obligar a nadie. El Evangelio es para reflexionar si alguien personalmente, voluntariamente quiere hacerse de la palabra de Dios, quiere ser hombre de fe de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos esta pequeña porción bíblica, lo primero que viene en nuestra mente es pensar y analizar que estas palabras brotan de los labios de un niño. Es interesante que esta pequeña porción bíblica nos hace reflexionar que esto brota de las palabras de un niño. Y el dilema entre familia es bastante frustrante para nosotros, porque a veces nos cuesta entender que a veces los hombres, por su forma de racionalismo o su forma de pensamiento, a veces no concuerda con la palabra de Dios. Y solo la palabra de Dios nos lleva al orden para que nuestros pensamientos se ordenen. Y entonces Jesús le dice a sus padres: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En el contexto de este versículo dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, pero también nos dice y crecía en favor para con Dios y los hombres. Una madre tener que criar a un niño perfecto era cosa difícil. Un padre criar a un niño perfecto es cosa difícil, porque cuando nosotros criamos niños imperfectos, tal y como lo dice la Biblia, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, todos traemos nuestra naturaleza pecaminosa. Y nosotros sabemos la deficiencia de nuestros niños, de nuestros nietos, que hay necesidad de orientarles para que aprendan de las grandes verdades de acuerdo a la palabra de Dios. Pero la diferencia que hay en la actitud de estos padres, hablando de María, hablando de José, es que estos padres eran imperfectos y el niño que estaban criando era perfecto, y ellos no lograban ver qué es lo que realmente estaba sucediendo, porque dice que ellos cumplieron de acuerdo a la ley mosaica para llevar al niño al templo. Pero de repente el niño de 12 años desapareció y se quedó escuchando a los doctores de la ley, a los hombres más sabios, expertos de la escritura. Y dice la palabra de Dios
que cuando este muchachito empezó a discutir, a orientar, a enseñar a los doctos de la ley, la Biblia dice que los hombres sobresalientes y sabios de su tiempo se quedaban admirados de él, se quedaban atónitos de él, porque decía palabras, conceptos que ni siquiera pasaba en la mente de estos grandes hombres doctos. Se quedaban sorprendidos y no se daban cuenta que era el niño perfecto, no se daban cuenta que era Dios encarnado. No se daban cuenta que este hombre era el modelo perfecto para todo ser humano, para todas las generaciones, para todo hombre que no entiende la esencia del evangelio. Y estos se quedaron atónitos. Y los padres de familia, pues creyendo ellos que el niño los iba siguiendo, se dieron cuenta que no andaba atrás de ellos. Se frustraron como padres. Empezaron a buscarlo por allá y por acá. Y nos dice la palabra de Dios de que lo fueron a encontrar en el templo, enseñando, discutiendo con los doctores de la ley. Que un padre de familia llegue a encontrar a su niño aprendiendo de las escrituras, aprendiendo de lo que es noble, de lo que es puro, de lo que es sagrado, de lo que edifica. Es agradable delante de Dios cuando se tiene la intención de ayudar a los niños que sean seres humanos para bien, para el desarrollo de la sociedad. Y es aquí donde cada uno de nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de invitar a la sociedad, de invitar a los niños, de invitar a los padres para que manden a sus niños sin obligar ni manipular a nadie, sino hacerles conciencia que tenemos necesidad de hacernos de la palabra de Dios. Tenemos necesidad de tener hambre de la palabra de Dios. Tenemos necesidad de que nuestra alma se sacie de la palabra de Dios, y para que nuestros niños crezcan para darse cuenta lo que es agradable delante de Dios y lo que no es agradable delante de Dios. Pero como esto no es una manipulación, no es una obligación, pero sí una invitación para que cada ser humano recuerde que este perfecto niño que le da lecciones a los religiosos, a la sociedad, a sus propios padres de familia, solo nos debe de hacer recordar que es un privilegio que un niño caiga rendido a los pies de Cristo, reconociéndole que Él tiene la última palabra para todas las direcciones de la vida. Esto nos ayuda a entender nuestra responsabilidad como iglesia para compartir el evangelio sin obligar ni manipular a nadie. Y es desde esta perspectiva donde nosotros debemos de comprender cómo Dios permitió que este niño naciera de manera perfecta, porque dice que nació lleno del Espíritu Santo. Creció con la llenura del Espíritu Santo y con toda la sabiduría de Dios y conocimiento para dar testimonio a la humanidad, y que los hombres y los propios padres de estos niños no entendían las maravillas que Él decía con sus palabras. Y es ahí donde nosotros tenemos necesidad de hacernos de la palabra de Dios para darnos cuenta que solo siendo hombres de fe, creyendo y confiando en la palabra de Dios, podemos asimilar lo que es agradable y desagradable delante de Dios. No lo que dice el pastor, no lo que dice una congregación, sino si tenemos el privilegio de leer y escribir, y ni aun si no podemos leer y escribir, pero podemos oír, porque dice la Biblia que la fe no viene por el escribir o leer, sino viene por el oír. Esto nos da la bendición de que nosotros podamos crecer en fe para darnos cuenta que este niño perfecto crecía en favor para con Dios y los hombres. Y si él crecía en estas dos direcciones, era impactante. Todos sus pensamientos, sentimientos y actitudes era perfecto. Bienaventurados los padres de este niño que tuvieron el privilegio de educarlo y se dieron cuenta que era diferente que sus otros hermanos, los otros niños, porque era un niño tan puro, era un niño tan especial. Y la única manera en que nosotros podemos sembrar la pureza de palabra de este niño en el corazón de otros niños es que por lo menos se les dé el privilegio a los niños que conozcan algo del bendito evangelio.
sin que nadie les obligue y los manipule, pero sí con la responsabilidad de que ellos comprendan y puedan darse cuenta lo que es y lo que no es. Y dice la palabra del Señor que si estos hombres doctos se quedaban sorprendidos por la respuesta de este hermoso niño, entonces no hay sombra de duda para que nosotros dudemos de sus palabras. No tenemos que desconfiar para que nosotros podamos darnos cuenta que este niño impactó desde su nacimiento, desde su crecimiento, en su edad de niñez, en su adolescencia, en su edad adulta. Él fue ejemplo perfecto para toda la humanidad. Y entonces, cuando vemos nosotros que el hombre tiene necesidad de aprender de este hermoso niño, los padres de familia tienen necesidad de aprender de este hermoso niño, es la razón del por qué hasta el día de hoy seguimos transmitiendo el Evangelio. No para obligar, no para manipular. Cada quien será delante de Dios al escuchar el bendito Evangelio. O cree o no cree, o se hace de la palabra o no se hace de la palabra de Dios. Nadie está obligado a manipular a nadie, pero sí con el privilegio y la bendición que Dios da a los hombres que creen en Jesucristo, que compartan esa fe. Y qué bien que empezando desde la niñez, para que los niños puedan darse cuenta de lo agradable que es delante de Dios, aprender de su palabra, asimilar entre lo bueno y lo malo, para que Dios sea glorificado. Así es de que, padres de familia, queremos agradecerles. Gracias por mandar a sus niños. Gracias porque sacaron un poco de tiempo para venir. Gracias porque salió en su corazón de poder mandar a sus niños y darles ese privilegio de venir a escuchar a otros maestros que también estudian ciertas secciones de la Biblia para educar a los niños y poco a poco crecer, para que ellos puedan ser sabios y decidir que tiene que llegar un momento en que va a brotar de su corazón: ¿creo en Jesucristo o no lo creo? ¿Lo acepto o lo rechazo? Pero por lo menos se les ha dado la bendición de oír el bendito Evangelio, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tremenda lección les da a este niño perfecto, a los doctos de su tiempo, pero también a sus padres, para que nosotros podamos darnos cuenta que en las Escrituras, en las palabras de Jesucristo, hay palabras de vida eterna, hay palabras de abundancia. Y Dios quiere que los hombres crean en su Hijo, sin obligar a nadie, pero sí haciéndoles la invitación para que cada padre de familia reflexione y pueda entender que este niño maravilloso, hasta el día de hoy, después de 2000 años, sigue impactando la vida de muchos hombres. Padres de familia, muchas gracias por mandar a sus niños. Que Dios les bendiga. Les agradecemos de todo corazón, y que el nombre de Dios sea glorificado a través de su palabra. Dios les bendiga.